Entonces, vamos a ver nosotros aquí, como cristianos, viviendo en todos estos tiempos que estamos viviendo, de ataque a la iglesia. Yo creo en mi corazón que estos ataques a estas estatuas de Jesús eventualmente va a ser a un ataque directo a los cristianos, físico. Eventualmente va a ser un ataque a la congregación de la iglesia. Persecución. Una persecución ideológica casi siempre termina en una persecución física. Y yo pienso muy seguro que vamos por ese camino. No puedo decir cuándo, cómo ni dónde, porque eso ya sería especular. Pero realmente vemos nosotros cómo la cosa se está poniendo en contra del pueblo del Señor. Y el cristiano, en medio de estas presiones de pandemia, de inseguridad de trabajo, de preocupaciones, de ansiedades, de enfermedades, todo esto agobia la mente y carga el corazón. Y Dios nos dice, tenemos que recordarnos especialmente lo que Dios nos dice. Son ataques del enemigo. Y tenemos nosotros que ponernos toda esta armadura de Dios. A medida que la iglesia vive más años, estamos más cerca de la manifestación de Cristo. Más cerca. Y tenemos nosotros que esperar un endurecimiento a los ataques al pueblo del Señor por parte del reino de las tinieblas. Tenemos que esperarlo, es una guerra espiritual. Y vamos a ver nosotros acá qué es lo que la palabra del Señor nos dice realmente en cuanto a esto. Lo primero que yo quisiera que notásemos en este texto es que tenemos que ponérnosla. Nótese aquí en el texto, en el verso 11, ya explicamos por qué hay que ponerse la armadura. Pero hay que ponerse la armadura, pero dice en el verso 11 el verbo vestíos de toda la armadura de Dios. En el verso 13, por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Pastor, ¿qué usted nos está queriendo decir con estas dos palabras, vestíos y tomad? Bueno, el apóstol Pablo no quiere decir solamente conoce la armadura de Dios. O déjeme escribirle Efesios para presentarles a ustedes la armadura de Dios. No es un comercial acerca de la armadura de Dios. Esto es algo para que nosotros nos hacemos, para que nosotros realmente nos beneficiemos, para que nosotros nos las pongamos. Pablo no nos está presentando, aquí está, mira la armadura de Dios, se basa en estas cosas, porque estamos en una guerra espiritual, gústete o no te guste, Dios no nos llama a una guerra, ya estamos en una guerra, nos gusta a nosotros o no nos guste, y aquí nos pone a nosotros una armadura y la vemos como en una vitrina. O sea, como dice la canción de Luis Miguel, contigo a la distancia, ¿no? No creo si fue él, yo creo que fue el que la cantó, pero no creo que fue el que la compuso. Bueno, yo de eso no sé. Pero lo que sí sé es que no podemos nosotros mirar estas cosas del Señor y mirarlas a la distancia. Sino dice, tomad, asegurándonos, amadas hermanas y hermanos, que no hay distancia entre nosotros y las cosas que Dios nos da. Entre nosotros y la armadura, entre nosotros y la palabra, entre nosotros y el evangelio. Que no haya distancia entre nosotros y la fe. Que no haya distancia entre nosotros y el evangelio y la oración. No puede haber distancia. Tenemos que tomar todas estas cosas y decir, pastor, yo me las voy a poner. Ponernos la armadura no nos sirve de nada las cosas que Dios nos da si nosotros realmente no las hacemos nuestras. Por eso, en nuestra iglesia nosotros tenemos la oración de arrepentimiento cuando tenemos, porque de nada vale hablar de estas cosas si realmente no las practicamos. Tenemos que asirnos de estas cosas. Y la tentación siempre es tener un estudio, escuche bien, teológico o bíblico acerca de estas cosas, pero nada de esto sirve si ahí se queda. Esa es la tentación. Vamos a dar un buen estudio sobre la armadura de Dios. Vamos a dar un buen estudio acerca de tal cosa. Pero si no nos practicamos a nuestras vidas, los estudios no sirven. Y las prédicas no sirven. No tienen beneficio. Entonces, de igual manera nosotros tenemos que prestar atención como aquí la palabra de Dios nos dice en el verso 11, conoced la armadura de Dios. En el verso 13, sabed la armadura de Dios. Nos dice, vestíos y tomad. ¿Quién se le ocurre ir a una guerra sin esas cosas? ¿Quién se le ocurre? Sin ir a una guerra realmente
bueno, dependiendo qué guerra estemos hablando, una guerra en el tiempo medieval, una guerra en el tiempo moderno, tiene que tener su arma, tiene que tener sus cosas de defensa, tiene que tener su casco, tiene que tener unas buenas botas, tiene que tener lo que sea necesario, porque una vez que estemos ahí, es muy tarde. Entonces, amadas hermanas, recapacitemos y pensemos como cristianos, si nosotros realmente nos estamos trayendo a nuestras vidas, aplicando todas estas cosas que Dios nos da, de la armadura de Dios. Así que hay que ponérsela, el énfasis no solamente es conocer, sino el énfasis también es de saber estas cosas en nuestras vidas.